Pedro no siempre fue un siervo de Dios. Él en un tiempo también fue un hombre desorientado. A Pedro le tomó tiempo aprender a ser siervo de Dios. A nosotros igual nos tomará tiempo, o nos está tomando un tiempo aprender a ser siervo de Dios. Pero debemos aprender a aprovechar las oportunidades que Dios nos da. ¿Cómo me puedo yo preparar? ¿Cómo nos podemos preparar nosotros para estar bien preparados? Si usted quiere ser un hombre preparado, si usted quiere ser una mujer preparada, lo primero que tiene que hacer es estar dispuesto a ser instruido. Porque nosotros sabemos que Pedro no siempre fue un siervo de Dios, pero sí fue un hombre que estuvo bajo instrucción de Dios. Fue un hombre sometido a Juan el Bautista, fue un hombre sometido a Jesús, fue un hombre sometido a Dios. Y a través de esa obediencia y de ese tiempo que él invirtió en ser instruido, él aprendió a ser un siervo. Usted y yo debemos aprender de igual manera a ser siervos de Dios. Debemos estar dispuestos a ser instruidos por Dios, por medio de su palabra, por medio de sus siervos, por medio de sus siervas, por medio de cualquiera que sea el medio por el cual Dios quiera hablarnos, dirigirnos, mostrarnos su voluntad. ¿Cómo nos podemos nosotros preparar para estar bien preparados? Orando sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses 5, orad sin cesar, orad sin cesar. Quizá usted no sea una persona que haga oraciones maratónicas, de horas orando. Pero en una ocasión, una señora dijo de su esposo, él no ora largas horas, pero él ora todo el tiempo. Él no ora largas horas, pero es un hombre que ora todo el tiempo. Usted puede ser una persona que quizás no dure una hora seguida orando, pero usted tiene que ser una persona que ore en todo tiempo. Si va a entrar a una reunión, ore. Si tiene una dificultad, ore. Si se siente alegre, déle gracias a Dios. Si se siente triste, pídale consuelo a Dios, ore, comuníquese con Dios, comparta con Dios. ¿Para qué? Para que cuando Dios le hable, usted sepa que Dios le está hablando. Para que haya familiaridad entre usted y Dios. Si usted quiere estar bien preparado, número 3, sirva, actívese. Sirva en la iglesia y sirva fuera de la iglesia. Sirva en la iglesia y sirva fuera de la iglesia. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Aprenda a servir, aprenda a darse, aprenda a entregar su vida por los demás. Y número 4, si usted quiere estar bien preparado, sea un adorador. Junto a la congregación, de manera personal, en intimidad, adore a Dios, busque a Dios, exalte a Dios en su vida. Aparte tiempo para darle a Dios en su vida el lugar que le corresponde. Aproveche el privilegio que Dios le ha dado de que en la iglesia hay adoración, adoración viva, adoración que nos conduce a la presencia de Dios. Aproveche eso, aproveche el tiempo de soledad para ministrar el nombre de Dios, para exaltar su nombre, para darle a Dios honra y gloria. Y usted haciendo estas cosas estará siendo preparado para estar bien preparado. ¿Cómo sabemos si una persona está preparada? Esto es una pregunta importante. Nosotros podemos saber si una persona está preparada. Y hay un punto clave, hay algo clave. Si usted quiere saber si una persona está preparada, solo dele tiempo. Dele tiempo. Y usted verá si está preparada o no está preparada. Si usted quiere saber si un hombre está preparado, dele tiempo. Dele tiempo porque el tiempo revela todas las cosas. Dele tiempo. Aprenda a darle tiempo a las personas. Aprenda a darse su tiempo. Este pasaje nos muestra dos clases de personas que hay en la iglesia. Dentro de la iglesia hay personas que están buscando a Dios y hay personas que están con Dios. Cornelio era un hombre que estaba buscando a Dios.
Pedro era un hombre que estaba con Dios. Una cosa es trabajar para Dios. Cornelio hacía limosnas al pueblo, oraba, vivía piadosamente. En cambio, Pedro no era un hombre que hacía cosas para Dios. Pedro era un hombre a través de quien Dios hacía cosas. Dentro de la iglesia hay personas que vienen, se congregan, sirven. Y eso está muy bien. Eso está bien, pero no es lo mejor. Pedro había tomado la mejor parte. Pedro no solamente trabajaba para Dios, Dios trabajaba a través de Pedro. Una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es que Dios trabaje a través de ti. Una cosa es predicar acerca de Dios y otra cosa es que Dios predique a través de ti. Una cosa es cantarle a Dios y otra cosa es que Dios se cante a través de ti. Y usted dirá, ¿y qué es eso de que Dios se cante a través de ti? Claro, Dios se tiene que cantar a sí mismo porque ¿a quién más Él va a adorar si Él es el único Dios verdadero? Encima de alguien alto hay alguien más alto y encima de Dios no hay nadie. Entonces no es lo mismo servirle a Dios a que Dios se sirva a través de ti. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo que hayan personas que estén tratando de acercarse a Dios, a que hayan personas que están con Dios. Y usted tiene que tomar una decisión en este día. Si usted quiere ser alguien que trabaja para Dios o quiere ser una persona a través de quien Dios trabaje. ¿Qué importancia tiene Cesarea? ¿Por qué el Espíritu Santo menciona a Cesarea en este momento de Hechos? Bueno, Cesarea era el cuartel general de la milicia romana en Palestina. Cesarea era el lugar donde residía un pelotón de soldados romanos que tenía un sobrenombre. Le llamaban la italiana. El ejército romano estaba compuesto por diversas divisiones y subdivisiones. El ejército romano estaba compuesto por legiones. Una legión estaba compuesto por 6,000 efectivos. 6,000 soldados componían o formaban una legión en este tiempo. Una legión se dividía en 10 batallones de 600 efectivos. Y estos batallones de 600 efectivos eran divididos en 6 compañías. Y cada compañía era dirigida por un centurión. Cornelio era un centurión. Lo que quiere decir que Cornelio formaba parte de una legión en la cual él tenía bajo su mando 100 hombres. Era un hombre importante. Él era un jefe. Cornelio era un jefecito en la época. Por eso él daba limosnas, porque era una persona con acceso, con recursos, con influencia. ¿Y por qué es importante entonces ver qué significa Cesarea en este pasaje? Fíjese, porque gracias a esto nosotros podemos saber quién era Cornelio. Cornelio era un hombre influyente, porque tenía bajo su mando 100 soldados. Tenía bajo su mando 100 soldados, o sea que él tenía bajo su mando una compañía. Una compañía que estaba a su servicio. Él daba una orden y se cumplía esa orden. Los centuriones venían a ser la columna vertebral del ejército romano. Gracias a los centuriones se cumplían las misiones. Cornelio era un hombre, según la palabra de Dios, piadoso, temeroso de Dios, junto a toda su casa. Cornelio hacía limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Él era la excepción, él era una excepción dentro del ejército romano, porque un hombre que buscara a Dios en medio de tiempos tan difíciles y siendo gobernado por un imperio que no le daba gloria y honra a Dios, es difícil encontrar a un hombre como este, con la posición como este, sirviendo a Dios y buscando a Dios. El único problema de Cornelio
es que él no era salvo. Nosotros afirmamos hace un momento que dentro de una congregación hay dos clases de personas. Personas que están buscando a Dios, como Cornelio, y personas a través de las cuales Dios obra y en las cuales Dios está. No que lo están buscando, sino que Dios está en ellos ya. Cornelio era un hombre que estaba buscando a Dios. ¿Y qué pasó? Lo encontró. Cornelio estaba buscando a Dios y lo encontró. La vida de Cornelio nos enseña algo interesantísimo. Se puede ser muy religioso, se puede aparentar mucho y aún así estar perdido. Se puede ser una persona devota, honesta, generosa y sincera y aún así estar perdido. Y aún así estar sin salvación. Porque lo que Dios hizo fue enviar a Pedro para que llevara la salvación a Cornelio y a su casa. Porque él junto a toda su casa buscaban a Dios. Pero Dios no estaba en ellos. Y Dios escuchó su oración. Y Dios vio sus ofrendas. Y Dios tomó en cuenta esta obra. Usted puede estar en la iglesia, ser muy religioso, o puede estar fuera de la iglesia y ser una persona devota a Dios, honesta y generosa, sincera incluso, y aún así estar perdido. ¿Cuándo se produce el cambio en la vida de Cornelio? Cuando Pedro llega y hace la siguiente aclaración. Verso 29. Yo he sido enviado aquí, dice Pedro, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa he venido? ¿Para qué soy útil? ¿En qué puedo servirles? Eso es lo que dice Pedro. ¿En qué soy útil? ¿En qué puedo servirles? Cuando Cornelio comparte lo que le había sucedido, la visión que había tenido, Pedro inmediatamente entendió lo que estaba pasando. Dios estaba tratando con esos corazones. Y Pedro dijo, esta obra tiene que culminarse. Aquí está pasando algo que quizás Pedro no entendía. Cornelio no era judío. Recuérdense que la iglesia está en una etapa de transición. Dios le da inicio a la iglesia a través de los judíos, pero la iglesia no era para los judíos, era para todo el mundo. Los judíos están asimilando una transición. Eran un pueblo exclusivo de Dios y ahora ellos están siendo parte de una transformación en el esquema en el cual Dios está relacionando con su pueblo. Ya Dios no se va a relacionar exclusivamente con el pueblo judío, sino que va a incluir a otras naciones. Pedro, al igual que casi todos los judíos, no habían asimilado esto por completo. Por lo cual a él le chocaba ver a un inconverso, a un gentil, a un no judío buscando a Dios. Le chocaba, le era imposible asimilar esto. Por eso Dios lo somete a una visión para que él se vaya preparando para lo que Dios había preparado. Pero cuando él llega a Cesarea y ve el escenario y se choca con la realidad, entonces entiende lo que Dios había preparado. Cuando él ve la obra, cuando él ve cómo Cornelio es un hombre piadoso y generoso, que necesita que Jesús habite en su corazón. ¿Y qué hace Pedro? Comienza a predicar. ¿Usted sabe por qué usted y yo estamos aquí en esta mañana? Para aprender la siguiente enseñanza. Todo este mensaje ha sido predicado con un solo propósito. Que usted entienda el verso 44. Esto es lo más importante de todo este mensaje y con esto concluimos. Mientras Pedro predicaba, dice el verso 44,
Mientras aún hablaba Pedro, y si usted quiere saber cuál era el mensaje que Pedro estaba hablando, usted lee Hechos 10 completo. Pero lo que nos interesa en este día es lo siguiente: mientras Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los que acompañaban a Pedro quedaron atónitos, porque ellos, siendo judíos, habían visto que la gloria de Dios había descendido sobre los gentiles. Y Pedro vio materializado la razón por la cual Dios lo había preparado. Y si usted sigue leyendo el pasaje, se va a dar cuenta que Pedro dice: ¿qué impide que estas personas sean bautizadas? Si ya el Espíritu Santo los ha bautizado, ¿quién soy yo para no bautizarlos y identificarlo a ellos como mis hermanos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para rechazarlos si Dios los ha recibido? Y usted dirá: ¿y eso es lo extraordinario? No. Espérese, todavía no hemos compartido lo que el Señor me permitió entender, que deseo compartir con ustedes. Si usted lo entendió, entonces usted está en la cosa. Pero si usted no lo ha visto, recuérdese que usted tiene que ser curioso, sea curioso. Pregúntele a ese pasaje: pero dime qué es lo que tú me quieres decir. Hay algo que sucede aquí. Cuando Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo lo interrumpió. Ay, señores, yo quiero que el Espíritu Santo nos interrumpa cuando Él quiera. Pedro no había terminado de predicar. Pedro no había terminado de predicar cuando el Espíritu Santo descendió a ese lugar. El Espíritu Santo no es un irrespetuoso. Lo que pasa es que Pedro no es el centro. Lo que pasa es que Pedro no es el importante. Lo que pasa es que Pedro no es el que debe entrar en escena. Lo que pasa es que Pedro no es el autor principal. Lo que pasa es que Pedro no es el motivo por el cual Dios ha preparado todo esto. Y el Espíritu Santo lo interrumpe porque entendió que era el momento de actuar. Pedro no había terminado de predicar, Pedro no había terminado de hablar. Por eso es que se necesita ser un siervo de Dios para hacer lo que nosotros estamos haciendo. Porque Dios tiene que tener la libertad de interrumpirnos cuando Él quiera interrumpirnos. Dios mandó a callar a Pedro. Y Pedro se calló, y gracias a Dios que se calló. Porque no es lo mismo trabajar para Dios a que Dios trabaje a través de ti. No es lo mismo predicar a que el Espíritu Santo comience a predicar. Cuando una iglesia entiende que hay un trabajo que le toca a la iglesia, pero que hay otro trabajo que le toca a Dios, esa es una iglesia saludable. Cuando una iglesia sabe cuándo tiene que quedarse callada, esta es una iglesia saludable. Cuando una persona sabe que ha llegado el tiempo de Dios y es una persona de comunión con Dios,
tiene que aprender a callarse. El éxito es una consecuencia de saber unir la preparación con las oportunidades. El éxito de un cristiano está cuando éste sabe unir su preparación con el mover de Dios, con las oportunidades. El Espíritu Santo le dio una lección a Pedro en este día. Está muy bien que tú te prepares y eso es importante, pero recuérdate que tú no eres el centro de lo que se está haciendo aquí. El centro de lo que se está haciendo aquí es Jesús. Y Jesús puede interrumpirnos cuando Él quiera hacerlo. Nosotros debemos sentirnos bien cuando el Señor nos interrumpe, cuando el Señor nos manda a callar y a guardar silencio. Porque una iglesia saludable es la iglesia que sabe guardar silencio cuando ha llegado el tiempo de que Dios hable. Lo que pudo haber dicho Pedro después pudo haber sido importante, pero no era más importante que lo que el Espíritu Santo tenía que decirle a Cornelio. Lo que el Espíritu Santo tenía que decirle a Cornelio, solamente el Espíritu Santo se lo podía decir a Cornelio. Tú eres un pecador. Y tú necesitas salvación. Y hay dos preguntas claves que podemos hacer en este momento. Primero, ¿por qué el ángel no le dijo de una vez y por todas a Cornelio lo que tenía que decirle? Y segundo, ¿por qué Dios lleva a Pedro para interrumpirlo? ¿Por qué no le dijo el Espíritu Santo de una vez y por todas lo que tenía que decirle a Cornelio? Porque Dios ha decidido hacer su obra a través de usted. Porque Dios ha decidido hacer su obra a través de mí. Primero, nosotros no somos quien para decidir cuándo Dios manda a callar a alguien o cuándo lo manda a hablar. Y segundo, ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo se deben hacer las cosas? ¿O quién soy yo para decirle a Dios primero se ora, luego se canta, luego se predica y tú tienes que salvar? No, Dios salva cuando Él quiere salvar. Y Dios hace su obra cuando Él quiere hacerla. Lo importante es que nosotros seamos lo suficientemente siervos para poder administrar lo que Dios está haciendo, para poder callarnos cuando se nos mande a callar, y para poder caminar cuando se nos mande a caminar, y para poder oír cuando se nos esté hablando, y para poder actuar cuando haya que actuar. Si nosotros queremos ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, es necesario que estemos preparados para lo que Dios nos está preparando. Y cuando Dios está preparando a un pueblo, lo manda a callar, lo manda a moverse, le habla, se calla Dios y no habla, y a nosotros lo único que nos queda es seguirle, es obedecerle. Lo que debemos preguntarnos en este día es si yo tengo la disposición de seguirle y de obedecerle, si soy yo lo suficientemente siervo para poder servir, porque hay personas que están en la iglesia pero no son siervos, y Dios, para poder moverse a través de una persona, necesita que usted sea un siervo, que sea una persona dispuesta a servir, que sea una persona dispuesta a ser sometido a obediencia. La Biblia enseña que Cristo, por lo que padeció, aprendió. Y es bueno saber si en esta mañana usted está dispuesto a padecer por lo que Dios desea hacer a través de usted. Es como
Lo que yo he notado que Dios está haciendo domingo tras domingo en la iglesia es como ese pito, ese silbato que se toca en una estación de tren antes de que el tren arranque. Cuando se toca el silbato para que todo aquel que está en la estación sepa que el tren va a partir. El silbato está sonando. El aviso se está dando. La pregunta que nos debemos hacer en esta mañana, si nosotros ya compramos el ticket para montarnos en ese tren. Si nosotros estamos anotados, si tenemos nuestro asiento en ese tren. Ese es un tren que una vez arranca, que una vez inicia, no se detiene. Y lo que yo debo confirmar en esta mañana es si yo tengo lo necesario para formar parte de ese tren que está presto, que está dispuesto a iniciar. Dios no va a detener el trayecto de ese tren por usted. Y es bueno que usted lo sepa. En esta mañana Dios no va a detener su obra por usted. Y usted debe estar dispuesto a que Dios haga su obra a través de usted. Dios no detiene su llamado, Dios no detiene su propósito por nosotros. Él nos invita a formar parte de ese gran proyecto y de ese gran propósito que Él tiene. El que se queda en la estación, se queda. El que se queda en la estación, se queda. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Interrumpe nuestras vidas cuando tú quieras, Señor. Cuando sea necesario callar, estamos dispuestos a callar. Estamos necesitados en este día de que tu obra se pueda realizar y materializar en nuestra vida, Señor. Permítenos que como Cornelio seamos siempre generosos y obedientes, pero que no nos quedemos en ese punto, sino que como Pedro tú te muevas a través de nosotros. Tú nos presentas estas dos clases de personas para que nosotros sepamos en qué punto estamos. Porque podemos estar buscando de ti y aún así estar lejos de ti. Y por eso en esta mañana te pedimos que nos ayudes a seguir trabajando para ti como corresponde, pero que tú sumes algo a nuestra vida, y es que tú trabajes a través de nosotros. Que si vamos a alzar las manos, que tú te muevas a través de eso. Que si vamos a abrir la boca, que tú te muevas a través de eso. Que los mensajes de nuestra congregación sean mensajes poderosos en ti, Señor. Que cuando alguien le escuche no se pueda resistir al poder, al espíritu, a la presencia con el cual se está comunicando ese mensaje. Que cuando una persona sirva, el que recibe el servicio se sienta servido. Que cuando una persona venga a nuestra iglesia o escuche lo que tú estás haciendo en este lugar, sienta tu presencia, Señor, porque esto es lo que le da sentido a nuestro llamado. Esto es lo que le da sentido a nuestra vida. Ayúdanos a ser ese pueblo que tú quieres, Señor, que nosotros seamos, en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame
Señor, te quiero conocer. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Sí, Señor, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Amén. Este es el anhelo de nuestros corazones, el poder conocer a Dios. Y es precisamente de lo que hemos hablado en esta mañana. El poder conocer a Dios, el poder aprender a identificar su voz. Si Dios te ha hablado en esta mañana, lo más importante es que tú puedas hacer conforme a lo que Él te ha dicho. Muchas personas están esperando en su vida un milagro. Muchas personas están esperando algo en sus vidas, que algo suceda en sus vidas. Pero en el reino de Dios, las cosas no caen del cielo. La única persona que ha caído del cielo fue Jesús. Y cayó para
quedarse y reinar en nuestros corazones. Pero en el reino de Dios las cosas cuestan, implican sacrificio, hay que arrebatarlas, hay que pelear por ellas, hay que fajarse para verlas materializadas en nuestra vida. Entonces, si usted está esperando algo, Dios le ha dicho a usted en esta mañana que tiene que luchar para que eso suceda, que tiene que trabajar para que eso suceda. Si usted está esperando algo, Dios no lo va a hacer por usted, lo va a hacer a través de usted. Si usted está esperando algo, Dios lo va a lograr en su vida, pero no espere que eso suceda porque sí. No espere que eso suceda de la nada. Dios desea hacerlo, pero desea hacerlo a través de su vida. Amén. Póngase de pie, bendiga a su hermano o su hermana. Si Dios quiere, el martes nos vemos en nuestro encuentro de parejas. Muy bien. Laura está de cumpleaños el sábado, así que el domingo ya saben.